¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por acompañarnos, por ser parte de la misma. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues de verdad vale la pena otro capítulo, si les parece bien, dedicado a todo lo relacionado con televisión azteca. Esta empresa que nace en un momento en el que mucho se hablaba de la modernización de México, de reformas que llevarían a nuestro país a un escenario de desarrollo, que romperían con los amarres que habían generado esa brutal crisis económica durante los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y que tuvo su punto climático con José López Portillo, que heredó un país literalmente quebrado, a Miguel de la Madrid Hurtado, y que esto fue aprovechado por su sucesor, por Carlos Salinas de Gortari, para vendernos todo un paraíso, como alejándose precisamente de ese nacionalismo revolucionario que representaban las administraciones de Echeverría y por supuesto de José López Portillo. Aun y cuando más allá de un sistema económico como tal, la realidad de las cosas es que estaríamos hablando de que no se combatió de fondo lo que originó los problemas financieros de Echeverría y de José López Portillo. Hablo de la enorme corrupción. La corrupción que llevaba precisamente a beneficiar a unos cuantos y a dejar que los demás literalmente se jodieran y se salvaran como pudieran. Y es que ya durante el tiempo de Luis Echeverría, el empresariado comenzó a querer más y más y más poder. Es cierto que el gran capital siempre estuvo presente con una influencia bárbara en la toma de decisiones, pero siempre como que el presidente en turno tenía esa facultad, esa potestad de poner un poco de orden. ¿Por qué? Porque era el presidencialismo como tal, ¿no? Eso era un hecho innegable. Hay una serie de libros maravillosa, yo siempre la recomiendo, ya sé. Tenía un buen amigo que siempre me decía, tú siempre estás recomendando esos libros, para mí me parece muy buena, y sobre todo porque nos ayuda a entender mucho del problema que hoy por hoy seguimos enfrentando. Y es la serie Las costumbres del poder, en donde el gran maestro Luis Espota nos plantea diversos escenarios que vinculan a la política mexicana, al empresariado mexicano, a los militares, a la élite. Y Retrato Hablado me parece que es una obra perfectamente acabada para entender el peso de un empresario en la política mexicana, de las corporaciones en la política mexicana y cómo fueron tomando cada día más y más control hasta llegar a un escenario con Carlos Salinas de Gortari, en donde comienza a germinarse esta corporocracia que hasta hace poco, por supuesto, seguía mangoneando al poder presidencial en México y que hoy por hoy a nivel mundial tiene un peso total. Digo, dos empresas, BlackRock y Vanguard, dos fondos como tal, pues son los que controlan al mundo, esa es la realidad de las cosas. Bueno, pues en ese escenario de Carlos Salinas de Gortari y con esa situación de las promesas, llega Televisión Azteca con Ricardo Salinas Pliego. Raúl Salinas dice, yo le presté dinero a Ricardo Salinas Pliego y nunca me pagó, así de sencillo. Salinas Pliego, que por cierto, en un principio iba de la mano con la familia Aguirre, dueños del Grupo Radio Centro, e iban juntos en un proyecto que se llamaba Cosmovisión, si no mal recuerdo, con Adrián Aguirre al frente del mismo, junto con Ricardo Salinas. Y de repente Ricardo Salinas salió, así, de repente, agarró, dijo, con permiso, yo ya tengo mi financiamiento propio y se lanzó directamente por la televisora. Aun y cuando nadie daba un ápice por este empresario, dueño de Electra, sí, poderoso sin duda, pero que no era conocido en los medios de comunicación, que no tenía esa prosapia y que en un principio no tenía ese capital. ¿Cómo lo consiguió? Pues apoyado por la familia Salinas de Gortari, por Raúl Salinas de Gortari, quien abiertamente lo ha dicho. Pues sí, sí, le di el dinero. Salinas Pliego dice que no y lo va a seguir negando toda la vida porque a final de cuentas así es él de mentiroso como buen oligarca.
Pero ahí nace Televisión Azteca. Y en un principio Televisión Azteca de verdad parecía que quería modificar las cosas con un discurso más cuestionador en contra del poder, con un discurso más cercano a la gente, enfrentándose al monstruo monopólico de Televisa, revirtiendo la manera en que Jacobo Zabludovsky daba a conocer la información a su antojo. Pero poco a poco nos dimos cuenta que era una mascarada, que era solamente de dientes para afuera y con una intención totalmente mercadológica de posicionarse como una opción, como una alternativa en un mercado que era controlado por San Ángel. Los noticieros de Televisión Azteca comenzaron a teñirse más de morbo que realmente de algo que pudiera aportar a una sociedad. Comenzamos a ver notas pagadas, notas hechas a la medida precisamente de diversos personajes que aspiraban a algún cargo popular. Vimos la salida durante todo este tiempo de periodistas con cierto grado de independencia que no soportaban o no aguantaban ciertas limitaciones basadas totalmente en la amistad de Ricardo Salinas Pliego, del patrón o de alguno de sus accionistas. En Televisión Azteca, dicho por gente que trabajó ahí, estaba prohibido decir desigualdad social, prohibidísimo. No se podía decir, no se podía mencionar en las notas informativas. ¿Por qué? Porque Salinas Pliego no cree en eso. Y no cree en eso porque el día que lo haga, se le cae todo su discursito meritocrático y el echeganismo, completamente. Porque los responsables precisamente de esas asimetrías son empresarios como él, que las han profundizado para tener un mayor control y dominancia del espectro. Esa es una realidad. Y es a ese sector al que le conviene que cada día haya más pobres, mucho más pobres y ricos, menos ricos, pero más ricos. ¿Sí me entiende? A ese grupo que, por cierto, vuelvo a lo mismo, no deje entrar, aunque los pobres de derecha, lo siento mucho decírselos, no los dejan entrar, los siguen viendo como empleados, mejor pagados, pero empleados a final de cuentas, y no les van a permitir acceder porque es un club cerrado, en donde incluso hablamos de dinastías, hablamos de sangre, hablamos de herencias, hablamos de matrimonios cruzados, precisamente al más estilo monárquico, hablamos de clasismo, hablamos de racismo. Entonces, eso es Ricardo Salinas Pliego, y eso es el interés que empezó a prevalecer en televisión azteca. Comenzó una manipulación informativa total, absoluta, respondiendo a esos intereses, nada más ni nada menos. Y hoy lo estamos viendo con esta situación nuevamente de los libros de texto, en donde de verdad es muy cuestionable el papel, sí, se los decía ayer, de Javier Alatorre, que no es la primera vez que funge como vocero de Ricardo Salinas Pliego, de la empresa, porque ese es el punto. Lo comentamos en otra cápsula. Entendamos que el periodismo no está dentro de las grandes corporaciones televisivas. Y no está porque para esas corporaciones el periodismo es un obstáculo, le genera problemas, porque el periodismo cuestiona al poder político, pero también al poder económico. Y el poder económico pues forma parte de esos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son los principales patrocinadores, los principales anunciantes, o porque simplemente el dueño de ese canal de televisión es socio de una refresquera, o es socio de un banco, o es socio, por supuesto, de otras empresas que están cometiendo depradación medioambiental, por ejemplo. ¿Cómo van a criticar en Azteca el extractivismo brutal de la minería, lo que pasa en las minas de carbón, si su patrón tiene minas? Si es socio amigo con pinche de Germán Larrea. Es decir, eso debe quedarnos claro. Las grandes corporaciones no hacen periodismo porque no les interesa tampoco hacer periodismo. Lo lamentable es que estas empresas secuestran esta narrativa y dicen, esta es la verdad de lo que pasa. Los problemas del país son estos, los que nosotros consideramos que deben de ser escuchados, leídos y atendidos. De esa manera controlas la información. Y quien controla la información controla precisamente la narrativa. Y logran tapar los problemas reales que existen. Lo decía muy bien el otro día el maestro Fernando Buenabad en una entrevista que le hicimos, ya está en el canal, que muchas veces el verdadero periodismo tiene que ir más allá, ¿no? De una disputa trivial, de un dimidirete político, y ver qué pasa con una mina, ver qué pasa con un campesino, ver qué pasa precisamente con un pozo petrolero, ver qué pasa con las comunidades originarias.
porque ahí están las transnacionales explotando lo que es de todos, que es la riqueza de los recursos naturales. Y TV Azteca ha formado parte de esa narrativa de control, en pocas palabras, de las sociedades, en donde además se le ha hecho creer a la gente que ser aspiracionista es bueno. Se le ha hecho creer a la gente que hay una meritocracia alrededor de nuestro país. Se le ha hecho creer a la gente que el mestizaje no es racista. Se le ha hecho creer a la gente, por supuesto, que es el gobierno el que quiere creer pobres. Estaba leyendo los últimos tweets, por ejemplo, de Salinas Pliego, en donde abiertamente dice, ¿sabes qué? No, este gobierno quieren que tú sigas siendo pobre. A ver, la pobreza la generan empresarios como Salinas Pliego, quienes precarizan el trabajo, precarizan los derechos laborales, los dinamitan completamente, los retiran de sus empresas. Quienes pagan mal, insisto, son ellos y los que fomentan ese espíritu meritocrático de ponte la camiseta aunque te pague mal. No, porque si no, entonces no estás siendo profesional. Son ellos los que van generando la pobreza. No es un Estado como tal. La responsabilidad del Estado es que los deja. Así de sencillo. Los que generan la pobreza son los que, como este personaje, no pagan impuestos, impuestos que tendrían que servir para invertir en el aspecto educativo, en el aspecto de seguridad, en el aspecto de caminos, en el aspecto de infraestructura, es decir, fortalecer lo público, pero que tampoco le interesa a un empresario de este tipo porque tiene intereses dentro de lo privado en cada uno de esos rubros. Entonces, es un juego maquiavélico tremendo en donde por eso surgen y por eso son tan importantes los noticieros, porque a través de ellos precisamente puedes golpear a políticos, puedes extorsionar a políticos, puedes chantajear a tus rivales, puedes venderle a la gente, a un sector de la gente que sigue creyendo que el tío Richie realmente es bien buena onda, ajá, puedes seguirles vendiendo esos conceptos. De que échale ganas, papá. Tú te mereces todo nada más porque le echaste muchas ganas. Y sí, vuelvo a lo que una vez les dije, no estamos exentos de esos casos. Por supuesto que hay gente que ha salido desde abajo, se ha esforzado y tiene hoy algo, y excelente, que sus padres lo hicieron y es maravilloso. El problema es cuando esa gente, llevados por esta narrativa, creen que son la generalidad y no la excepción. Y eso lo ha metido la narrativa televisiva de estos medios de comunicación en donde lo que hay, insisto, no son periodistas, son voceros de una empresa, voceros de un interés personal, voceros de un consejo de administración. Yo no voy a minimizar a la gente que lee un prompter porque no es fácil leer un prompter, es parte de una comunicación. Ser comunicador también es muy válido, muy loable y muy respetable, por supuesto. El problema es cuando ya te conviertes en un vocero exclusivamente de los intereses de tu jefe, porque entonces ya no estás siendo ni siquiera comunicador, insisto, estás siendo un corifeo, nada más. Y eso es lo que tristemente vimos con todos los conductores de TV Azteca en algunos casos, con estos tres chicos que una enorme disculpa por mi ignorancia, no recuerdo todos sus nombres, quienes ni siquiera se estaban entendiendo, estaban hablando del idioma, la lengua mepa, y luego que está mal, y luego que está generando polarización el libro, y luego que está etiquetando a los indígenas, y luego que ya es racismo inverso. Es decir, a estos muchachos, los productores les pasaron mal el dato, mal el libro señalado, les dijeron, dale por aquí, léete esto, y se acabó. Pero lo hicieron tan mal que quedaron totalmente en ridículo. Y eso pasa actualmente con estos comunicadores, tristemente, que de nuevo son víctimas de la voracidad de su jefe, quien actúa de esta manera por un interés ideológico, porque Ricardo Salinas Pliego es un hombre de ultraderecha, ultraconservador, desde toda su familia, digo, viene de Nuevo León, es un hombre que de verdad está en contra del matrimonio homoparental, que es un hombre que está en contra de los famosos términos todes, del lenguaje binario, del aborto, está en contra de muchos derechos, Ricardo Salinas Pliego, por una educación, por una filosofía, eso es un hecho, ¿eh? Pero también hay un tema empresarial ahí, también hay un tema de impuestos que le están cobrando, que de esta manera está chantajeando al gobierno para la negociación. Esa es lo que pasa con este nuevo capítulo que le platicamos de TV Azteca. Y lo importante que es entender esta manipulación narrativa, que lo único que busca, insisto, es defender los intereses de una persona y el uso que se está haciendo una concesión. Porque algo que dijo Manuel Hernández Borbolla, y tiene toda la razón, es no podemos hablar de una cuarta transformación mientras siga habiendo un control de esta manera de los empresarios sobre los medios y los medios se utilicen para bombardear, para denostar,
proyectos de nación que no vayan acorde a sus intereses. No hablamos de que no critiquen, que critiquen y critiquen duro a los gobiernos, al poder político y económico, pero que haya crítica y no denostación por interés. ¿O ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.